Hola, mi nombre es José Manuel Gésime Oviedo. Soy odontólogo y deseo introducirlos en el maravilloso mundo del metabolismo, comenzando por glucólisis. La glucólisis se inicia mediante la digestión. El proceso digestivo arranca en la boca. Una vez que consumimos almidón y otros azúcares, como los del recuadro amarillo, que está en la lámina al principio, debajo de la palabra boca, estos empiezan a ser atacados por la enzima alfa-amilasa salival, la cual desdobla los enlaces alfa 1,4 presentes en el almidón y me va dejando o nos va dejando una serie de moléculas de menor tamaño, como las que se observan en el recuadro amarillo, seguido de la flecha que dice alfa-amilasa, tales como isomaltosas, dextrinas, etc. La alfa-amilasa salival es desnaturalizada en el estómago por acción del pH ácido. El bolo alimenticio en el estómago no sufre mayor alteración desde el punto de vista de los carbohidratos. Seguidamente pasa al intestino delgado, donde por acción del jugo pancreático es sometido a la acción de otras enzimas del jugo pancreático y allí entonces procede la digestión con mayor profundidad, dejando isomaltosa, maltosa, lactosa, sacarosa, como se puede ver en el recuadro. Y después existen unas glucosidasas que terminan de fragmentar los alimentos de tipo azucarado o carbohidratos, dejándome monosacáridos como son glucosa, fructosa, galactosa. En el caso de la celulosa, que es un polisacárido no digerible, este es excretado por medio de las heces. La absorción de los monosacáridos, una vez que están libres en el intestino delgado a nivel de la luz o el lumen del intestino delgado, es un proceso complejo que se lleva a cabo mediante proteínas transportadoras que se pueden ver como una especie de bisagras verdes ancladas en la membrana celular en el cuadro. El hexágono azul representa un azúcar, en este caso la glucosa. Una vez que es atrapada a nivel de transportador de glucosa, este sufre un estado llamado estado 1. Ese estado 1 permite que la glucosa sea captada y luego sea enviada hacia el citoplasma mediante un estado 2 o de cierre del transportador al medio extracelular. Una vez que la glucosa está en la célula a nivel del citoplasma, ocurre la glucólisis. Como se puede leer en la lámina, es un conjunto de reacciones mediante las cuales la glucosa se convierte en piruvato. Esta vía metabólica se lleva a cabo en el citoplasma de todas las células del cuerpo humano, así como bacterias. Es muy importante ya que genera energía en forma de ATP y poder reductor en forma de coenzimas reducidas del tipo nicotinamida adenina dinucleótido reducido, entre paréntesis NADH más H más, a expensas de energía potencial procedente de la glucosa. En esta lámina podemos ver la vía glucolítica completa. En la zona azul de la misma se observa la fase de inversión de energía, llamada también fase de las hexosas. En esta fase, la glucosa en una primera reacción, como se puede ver después de la palabra glucosa que está en un recuadro azul, requiere un consumo de ATP. En esa primera reacción, la enzima hexoquinasa genera glucosa 6-fosfato. En una segunda reacción, como se puede ver en el número 2, que está debajo de la flecha roja, al lado de la flecha roja, la hexoquinasa
ya deja de trabajar y ahora la glucosa 6-fosfato pasa a transformarse en fructosa 6-fosfato por acción de una fosfoglucosa isomerasa. En la reacción número 3, que se puede ver el número 3 al lado de la flecha roja siguiente, y a la derecha podemos ver un ATP. Ese ATP es producto de que ahí se gasta otro ATP en esa reacción debido a que la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bisfosfato por acción de una fosfofructoquinasa 1. Y allí tenemos entonces la fructosa 1,6-bisfosfato en el recuadro azul. Luego, la fructosa 1,6-bisfosfato por acción de una fructosa 1,6-bisfosfato aldolasa, que es la enzima que está en el número 4, que se ve al lado de la flecha, a la izquierda de la flecha, se parte en dos moléculas de 3 carbonos cada una, que son la dihidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. Asimismo, la dihidroxiacetona fosfato tiene que sufrir una conversión a gliceraldehído 3-fosfato por acción de una fosfotriosa isomerasa, que es el número 5 que está encima de la flecha roja. Entonces, sigue el proceso glucolítico con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato en acción. Seguidamente, entonces, caemos por la flecha roja en una zona de color amarillo, que en el recuadro se ve, o se llama fase de generación de energía. En esta parte de la ruta glucolítica, entonces tenemos que dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se transforman en dos moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato y además tenemos la generación de dos coenzimas reducidas que se leen 2-NADH en la parte derecha de la flecha roja. Y allí tenemos una primera reacción de la fase de generación de energía. Luego, dos moléculas de 1,3-bisfosfoglicerato se transforman en dos moléculas de 3-fosfoglicerato por acción de una fosfoglicerato quinasa. Como puede verse, hay una flecha roja que termina en ATP en amarillo. ¿Por qué? Porque ahí se me generan dos moléculas de ATP. Seguidamente, dos moléculas de 3-fosfoglicerato se transforman en dos moléculas de 2-fosfoglicerato por acción de una fosfoglicerato mutasa. Luego, dos moléculas de fosfoglicerato se transforman en fosfoenol piruvato por acción de una enolasa. Vale decir que allí se libera una molécula de agua que puede verse seguida de una flecha roja a la derecha de las flechas rojas gruesas, y ese fosfoenol piruvato es importante. ¿Por qué? Porque esa enzima en ese punto de la vía glucolítica, la enzima enolasa puede ser bloqueada. ¿Por quién? Por un agente muy importante que es el fluoruro. El fluoruro es un producto comercial en las pastas dentales, se utiliza como agente aditivo en las pastas dentales. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de bloquear la vía glucolítica en las bacterias causantes de la caries dental. Seguidamente, el fosfoenol piruvato se transforma en piruvato por acción de una piruvato quinasa. Y esta es la última fase de la ruta glucolítica. Como puede verse en el cuadro, estamos en la última reacción y esta genera a su vez dos ATP que pueden verse en amarillo, seguidos de una flecha roja que se deriva hacia la derecha. Entonces allí hemos cubierto totalmente la ruta glucolítica. En resumen, vemos que tiene dos fases: una fase de las hexosas o de inversión de energía, en la cual se gastan o consumen dos ATP, y una fase de las triosas o de generación de energía, en la cual se generan 4 ATPs. El rendimiento energético de esta ruta es de 2 ATP, ya que al restar los 4 ATP que se generan en la fase de generación de energía, menos los 2 ATP que consumimos o gastamos al principio, en la fase de inversión de energía, nos da un resultado o un balance energético neto de 2 moléculas de ATP generadas. Asimismo, también tenemos que contar 2 moléculas de NADH más H que se generan en la primera reacción de la fase de las triosas. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese piruvato? El piruvato puede tomar dos destinos.
dependiendo de la presencia o no del oxígeno. Así caemos en dos grandes áreas, glucólisis aerobia y glucólisis anaerobia. Si la glucosa se transforma en piruvato y seguidamente hay oxígeno en la célula, inmediatamente el piruvato pasa al ciclo de Krebs. Ahora, si el piruvato está en ausencia de oxígeno o anaerobiosis, entonces el piruvato por fermentación se puede transformar en diferentes productos, como por ejemplo el ácido láctico, el etanol, entre otros. La fermentación del piruvato y su generación en lactato, o su transformación en lactato, mejor dicho, es importante, ya que esto es la base de la desintegración o de la solubilización del esmalte dental por medio de procesos físico-químicos complejos que llevan a la desmineralización de las capas superficiales del esmalte en un principio y a la generación de la caries dental. Como pueden observar en el recuadro de la derecha, tenemos una bacteria que es el Streptococcus mutans. Allí tenemos la formación de caries dental a partir de ácido. ¿De qué ácido? Del ácido láctico que proviene de la fermentación en condiciones anaerobias, que es de la cual es responsable la bacteria Streptococcus mutans. Ella se le atribuye la formación de caries dental, o la principal bacteria formadora de caries dental es esta, el Streptococcus mutans. ¿Por qué? Por generación de ácido láctico en condiciones anaerobias a partir de la glucosa. Como toda vía metabólica, la glucólisis es regulable. En la vía glucolítica, solo 3 reacciones, las catalizadas por la exoquinasa, la fosfofructoquinasa 1 y la piruvatoquinasa, funcionan en el músculo cardíaco bajo condiciones fisiológicas con grandes cambios negativos de energía libre. Estas reacciones de no equilibrio de la glucólisis son candidatas para ser puntos de control del flujo. ¿Qué queremos decir con esto? Que la exoquinasa puede ser objeto de regulación alostérica u hormonal. La fosfofructoquinasa 1 puede ser objeto de regulación alostérica u hormonal. La piruvatoquinasa también puede ser objeto de regulación alostérica u hormonal. ¿Para qué se regula esta vía? Bueno, para producir en mayor cantidad piruvato o producir en menor cantidad el piruvato, dependiendo de las condiciones energéticas de la célula. Si hay mayor cantidad de energía y tenemos un almacén de energía positivo para gastar, entonces regulamos la vía de glucólisis por su enlentecimiento, es decir, la hacemos más lenta. Si, por el contrario, hay poco ATP, es decir, el cociente de ATP en la célula está bajo, hay poca disponibilidad de ATP, hay poca energía, entonces aumentamos la velocidad de la ruta glucolítica con la finalidad de que generemos un mayor contenido de ATP y mayor energía para la célula. Les dejamos acá unas preguntas de repaso, a partir de las cuales ustedes pueden repasar lo que acabamos de escuchar.